Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:05 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell del espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados, inaugurando y arrancando temporada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy bien, ya con ganas de volver a veros y además hoy tenemos un tema muy interesante, con lo cual empezamos muy fuerte esta temporada. Sí, la verdad es que es un tema que hemos tratado los testamentos, pero no esta especialidad de los testamentos. Hoy vamos a ver los testamentos solidarios, ¿vale? Lo primero que quiero señalar es que el testamento solidario no es un tipo de testamento que se haya previsto desde el punto de vista jurídico en la ley, sino que utilizamos el término de testamento solidario para indicar que en un testamento, ya sea un testamento abierto, cerrado, hológrafo, marítimo, militar, cualquiera de los que hay, pues en ese testamento se está atribuyendo bienes del testador o una parte de ellos a una ONG o a una entidad sin ánimo de lucro. Por lo tanto, que quede claro que no es un término jurídico, testamento solidario, sino que hace referencia, digamos, al fin que tiene ese testamento. En cuanto al testamento, cuando se quiere dejar algo a una ONG, lo debemos hacer en un testamento, ¿vale? Y este testamento puede o nombrar heredera universal a la ONG o nombrarla coheredera junto con otros herederos, o también se le puede atribuir a la ONG un bien en concreto mediante un legado, ya sea de una cantidad de dinero, de un vehículo, de un inmueble, cualquier tipo de bien que tengamos en nuestro patrimonio. Al margen de la herencia, también hay que señalar que a una ONG se le puede fijar en una póliza como beneficiaria de un seguro de vida, ¿vale? Esto no es herencia, pero bueno, que también es importante conocerlo. Volvemos a las herencias. En cuanto a la parte de herencia de la que una persona podría dejar a una ONG en su testamento, pues va a depender de las circunstancias personales del que hace el testamento, ya que en España, pues como ya sabemos, pues hemos visto en algún otro programa, pues tenemos lo que se conoce como la legítima, es decir, esa obligación de dejar una parte de nuestro patrimonio a determinados familiares que son los que se conocen como herederos forzosos. Y los herederos forzosos son los hijos y descendientes, padres y ascendientes, y los cónyuges, en los términos que señala la ley. Por recordar un poquito el tema de las legítimas y la forma en la que se divide una herencia en España, ¿vale? Hemos de distinguir 3 tercios. El tercio de legítima estricta, que es la parte, como bien decíamos hace un momento, la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente, pues porque la ley la reserva a determinados familiares, que son los herederos forzosos. Esta parte se reparte por partes iguales entre los hijos que tiene la persona que hace el testamento, y si alguno de ellos pues ya ha fallecido, pues ocupan su posición los hijos del fallecido. En segundo lugar, tenemos el tercio de mejora, que, como su nombre indica, es para mejorar a alguno de los hijos o incluso a alguno de los nietos, ¿vale? No es necesario que se reparta por partes iguales, sino que se puede mejorar a unos u otros. Sí que es verdad que en el caso de que no se dice nada en el testamento, pues la parte del tercio de mejora pues va a ir por partes iguales para los hijos. Y por último tenemos el tercer tercio, que es el tercio de libre disposición, que es donde pueden entrar en juego las ONGs, ¿vale? Que es aquel tercio o aquella parte del patrimonio de la que el que hace el testamento pues puede disponer libremente, dejándolo a un familiar, a un tercero o, como decía, a una persona jurídica, como son en este caso las ONGs. Hemos de recordar también que de la importancia de hacer testamento, pues si no hacemos testamento se tendría que abrir la declaración de herederos ab intestato y heredarían los parientes más próximos. Y en el caso de que no hubiera parientes dentro del cuarto grado son los hijos de los sobrinos, pues los bienes acaban en manos del Estado. A modo de ejemplo quiero hacer dos supuestos, ¿vale? En primer lugar, el de una persona que tiene un hijo, ¿vale? Y quiere dejar algo a la ONG, ¿vale? Cuando una persona tiene un hijo, este hijo tiene derecho a los 2 tercios de la herencia, al de legítima estricta y al de mejora. Por lo tanto, esta persona, al hacer testamento, lo único que podrá dejar a la ONG pues sería el tercio de libre disposición. El resto correspondería al hijo. En cambio,
Otro supuesto totalmente diferente sería el típico de una persona soltera, que no tiene hijos y cuyos padres ya fallecieron en su momento. Pues esta persona, al no tener lo que se llama herederos forzosos, pues en su testamento puede dejar la totalidad de sus bienes a quien quiera, como por ejemplo a una ONG. Por lo tanto, hemos cogido los dos supuestos más habituales, la persona con hijos y la persona soltera que no tiene herederos forzosos y por lo tanto no debe cumplir con la legítima estricta en favor de algún otro familiar directo. En cuanto a las motivaciones que dan lugar al otorgamiento de un testamento solidario, pues en un principio pues deben ser solidarias y así lo son en la mayoría de casos, ¿vale? Ahora bien, también nos encontramos casos o muchas veces en las que lo que se pretende es dejar lo menos posible a un familiar, ¿vale? Pues en vez de el caso del padre y el hijo, pues en vez de dejárselo todo al hijo, ¿qué le puedo quitar o qué le puedo dejar de dar? El tercio de libre disposición, pues ese sí que voy a dárselo a la ONG, ¿vale? O las personas que no tienen herederos forzosos, que hablamos, la persona soltera, pues no quiere que sus bienes pasen a otros familiares que no son directos, porque no quiere que pasen a hermanos, a primos, a tíos. Entonces, ¿qué dicen? Pues hago testamento, nombro heredero a una ONG, una organización similar, que no tenga ánimo de lucro, y así evito que estos familiares no tan directos pues no reciban nada de mi patrimonio. Por lo tanto, las motivaciones pueden ser muy diversas. Con la finalidad de que el testamento sea correcto, ¿vale? Y no perjudique la legítima de ninguno de los herederos forzosos, pues es muy importante conocer de cuánto podemos disponer cada persona en testamento. Y como decía, pues todo dependerá de las circunstancias personales del que hace el testamento. En cuanto a la forma de hacer testamento, de realizar el testamento solidario, o testamento en el que se nombra heredero o se da algo a una ONG, pues se realiza de la misma forma que cualquier otro testamento. Es decir, debe hacerse ante un notario y el que lo realiza tan solo necesita acudir al notario con su DNI. El coste del testamento también es el mismo que el de un testamento tipo, que está sobre unos 50 a 60 euros aproximadamente, en función de lo extenso que sea el testamento. Es importante también decir, ¿vale? Porque a veces decimos, pues lo voy a dejar a una ONG y si dentro de unos años cambio de opinión, pues cabe recordar que el testamento podemos cambiar cada vez que cambiemos de opinión, ¿vale? Pero que lo importante es que el testamento que regirá en el momento del fallecimiento, pues es el último que se haya otorgado. Pero testamentos podemos otorgar, como ya hemos dicho varias veces, tantos testamentos como uno quiera, ¿vale? En cambio, ahora quiero dejar algo a una ONG, pero dentro de un tiempo, pues esta persona soltera encuentra una pareja y prefiere dejárselo a su pareja. Pues va al notario, vuelve a hacer testamento y queda revocado el testamento anterior. Por lo tanto, que se sepa que el testamento se puede modificar las veces que se quiera. Luego, cuando nombramos a una ONG, es muy aconsejable que al nombrarse el heredero o dejar una parte a una ONG, se identifica a esta ONG de la mejor manera posible, haciendo referencia no solo a la ONG, a la entidad, al nombre, sino también pues especificando datos de contacto, dirección, incluso señalando un teléfono al que se pueda llamar para contactar con esta ONG. Todo esto ayuda a que los herederos o la persona que esté gestionando la herencia pues pueda contactar con ellos con la finalidad de que puedan aceptar o renunciar esa herencia o ese legado. En el caso de que, o sea, esto es sobre todo importante en el caso de que en testamento se deja todo tu patrimonio a una ONG, ya que algunas personas hacen esta disposición y deben comunicarlo a alguna persona allegada, que ha sido su voluntad. Pues puede pasar que esta persona que ha nombrado heredero a una ONG pues fallece, la ONG no se entera, no acaba siendo informada y pues puede llegar a no heredar. Por eso la importancia de identificar bien con datos de contacto a la ONG y comentarlo o a la ONG directamente o a alguna persona cercana, para que una vez fallecido pues lo comunique a esa ONG. Viendo sobre el tema, pues he estado entrando en diversas páginas web de ONG
y ya la mayoría, ya sea Médicos Sin Fronteras, ACNUR, cualquier otra, hay miles, ¿vale? En sus páginas web ya informan acerca de qué datos identificativos debes hacer constar en el testamento, ¿vale? Para facilitar pues, que ese patrimonio que tú quieres que llegue a estas entidades, pues que finalmente llegue. Y también he visto en varias de las ONG que he consultado que también aconsejan que una vez hecho el testamento se mande una copia del testamento a la ONG o al menos que se le comunique a la ONG para que ellos pues estén pendientes, ¿vale? Y en el momento que tengan conocimiento del fallecimiento pues puedan llevar a cabo todos los trámites necesarios para recibir los bienes que el testador pues, ha querido que reciban. También, además de todo esto, existe una posibilidad, y es la posibilidad de nombrar en el propio testamento a un albacea. El albacea es el encargado de notificar el nombramiento a todos los beneficiarios del testamento, a todos los herederos, y también es el obligado a hacer cumplir la voluntad de la persona que ha fallecido. Además, este albacea es el que se encarga de administrar los bienes desde el momento del fallecimiento hasta el momento en que se produce el reparto, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, en un inmueble alquilado. ¿Quién va a gestionar ese alquiler? El cobro, los pagos. Pues el albacea se encarga de eso hasta el momento del reparto, de hacer gestiones de administración del patrimonio y además se encarga de comunicarlo a los herederos, si es una ONG, a la ONG, y lo hará mediante los datos identificativos que hemos hecho constar en el testamento. Ya tenemos claro lo que debe decir y cómo debe decirlo el testamento. Ahora pasamos a un momento posterior, al momento en que ya ha fallecido el que ha otorgado el testamento, el testador. Pues entonces en ese momento llega el momento de la firma de la herencia. A la firma deben comparecer todos los que han sido nombrados herederos o legatarios, por lo que la ONG es una persona jurídica y por lo tanto deberá comparecer pues, un apoderado o un representante que será el que firme en nombre de la ONG. Ya hemos firmado y el siguiente paso, como en cualquier herencia, es la liquidación de los impuestos, ¿vale? Muchas personas pueden estar preocupadas porque pueden decir, ¿por qué tengo, o sea, cómo voy a dejarle bienes a una ONG si luego al no ser familia mía seguro que les fríen impuestos y de lo que yo les doy en herencia se quedan en nada? Pues no, hay que saber que las ONGs o las entidades sin ánimo de lucro, que sean asociaciones, fundaciones, federaciones, deben liquidar impuestos, pero ellas están exentas, por lo que yo dejo en herencia a una ONG llegará íntegramente a esta ONG. No se pierde nada por el camino en concepto de impuestos, sobre todo el impuesto de sucesiones, ¿vale? Pero habitualmente es el que se aplica porque, o sea, es el que habría que liquidar porque normalmente a una ONG se le deja en herencia dinero, pero hay veces también que se le dejan inmuebles, ¿vale? Pues en estos casos las plusvalía municipal, el impuesto de plusvalía municipal también están exentos, tampoco tienen que pagar plusvalía municipal. Y para acabar con el tema de los impuestos, dado que las ONG son personas jurídicas y deben liquidar el impuesto de sociedades, también están exentas del deber de liquidarlo cuando reciben a título gratuito por herencia determinados bienes, ¿vale? Todo lo que acabo de comentar no relativo a los impuestos no es solo respecto a las herencias, es igualmente aplicable cuando una ONG recibe algún tipo de donación en vida de una persona, ¿vale? Hemos hablado de las ONGs, ¿vale? Las entidades sin ánimo de lucro, pero alguno puede preguntarse si es también posible nombrar en el testamento como heredero a la Iglesia, ¿vale? Sí que es posible, actuaría de forma similar en cuanto a la fórmula de realizar el testamento, de todo lo que hemos dicho, ¿vale? La podemos establecer también como heredera, como coheredera o adjudicarle mediante un legado algún bien y al igual que las ONG, las iglesias también, o la Iglesia también está exenta del impuesto de sucesiones. Ahora bien, la ley establece un único condicionante que no tienen las ONGs y es que estarán exentas de tener que tributar lo que reciben en herencia, la persona que ha otorgado testamento en su favor,
siempre que acrediten que los bienes recibidos, los derechos adquiridos, se destinan o al culto o al ejercicio de la caridad. ¿Vale? En muchas ocasiones hemos visto bastantes testamentos, ¿vale?, en los que alguno de los bienes pues se decide dejar a Cáritas, que es una organización que depende de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tiene beneficios similares a las ONGs siempre que acredite la finalidad, ya sea para caridad o para culto, de los bienes que recibe en un testamento. Es decir, que por ejemplo el decir, pues voy a dedicar lo que me han dado de herencia a restaurar el campanario o hacer obras en la iglesia o hacerla más grande, ahí entonces sí que tendrían que tributar porque lo están haciendo por un fin diferente a lo que les harían exentos. Exacto. Por lo tanto, a menos que justifiquen que esa reforma, me viene a la cabeza decir, una reforma de la iglesia para hacerla más grande para que quepan más fieles, a menos que de alguna forma resulte justificado, ¿vale?, pues sí que deberían tributar por eso que reciben en herencia. Perfecto. Y en el caso que nos has comentado, la notaría donde se ha hecho el testamento sería la que se lo tiene que comunicar a la ONG. En principio, ¿vale?, la notaría donde se ha autorizado el testamento, pues está obligado que en el momento sepa del fallecimiento de la persona que ha hecho el testamento, pues a notificar el nombramiento como heredera o como legataria a la ONG que se ha hecho constar en el testamento. Pero sí que es verdad que si nos vamos a la práctica, no a lo jurídico, no, es muy difícil que una notaría llegue a conocer que una persona ha fallecido si alguno de sus familiares no se lo comunican, no tienen acceso a todos los fallecimientos que se producen, ni pueden ver de las personas que han otorgado un testamento en esa notaría cuando fallecen. Entonces, lo más habitual es que los herederos o algún familiar que conoce la voluntad del que ha hecho el testamento, pues sea el que finalmente se encargue de contactar con esa ONG, porque desde el punto de vista práctico es difícil que una notaría, a menos que conozcan personalmente al testador, pues llegue a tener conocimiento del fallecimiento. ¿Y qué ocurriría si, por ejemplo, en el testamento le doy más a la ONG de lo que debiera y no respeto, por ejemplo, la legítima forzosa? ¿Qué tendría que hacer? Pues a ver, el Código Civil establece que en estos casos, pues el heredero forzoso que se ve perjudicado porque se ha dado a la ONG más de lo que se podía disponer por testamento, o incluso se ha nombrado a la ONG cuando él es realmente el heredero y se ha omitido a este heredero en el testamento, pues lo que pueden es impugnar ese testamento para que al menos se le reconozca su legítima o que se complemente esta legítima porque ha recibido menos de lo que realmente le corresponde. Esta impugnación debe hacerse judicialmente mediante una demanda en la que se reclama esa legítima. ¿Vale? Pero ahora bien, en muchas ocasiones también hemos podido ver que el heredero habla con esa ONG y si el asunto está medianamente claro, pues al final la ONG se limita a reconocer esa legítima, a entregársela al heredero forzoso y a recibir ella el resto. Con eso evitamos pues el gasto que conlleva acabar en el juzgado reclamando la parte o teniendo que entregar la parte al heredero forzoso. Por eso, como te comentaba antes, la importancia de estar bien asesorado a la hora de hacer un testamento, porque cada persona es un mundo y por lo tanto debemos conocer cada uno de qué parte de herencia podemos disponer libremente y cuál por ley pues debemos reservar a nuestros herederos forzosos, con lo que evitamos que lo que en un principio estábamos haciendo por bien para beneficiar a una ONG pues acabe en un pleito entre herederos forzosos y ONG. Claro, y recogiendo tus palabras iniciales de cada herencia es un mundo, seguro que surgen muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones cuando nos enfocamos en algo muy, muy concreto y muy determinado. Y lo mejor para poder resolverlas es, como siempre, acudir a grandes expertos para evitar luego sustos o, como habías comentado, conflictos que a lo mejor por hacer bien acaben haciendo mal. Hemos visto que en este caso Marín y Mateo Abogados sois unos grandísimos expertos en este tema. Hay muchos otros, pero en este tema que estamos hablando hoy en concreto,
Cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros para poder comunicarnos? Pues podéis contactar con nosotros o a través de la página web marinimateo.com o a través del teléfono 96-320-2876. Estupendo, pues un placer, Jorge, arrancar temporada hablando contigo. Igualmente, José. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Perfecto. Adiós. Un saludo, hasta luego.